Eh, la idea es que hoy podamos hablar de cómo vamos a lograr esa independencia emocional, esa libertad emocional. Muchas veces, hola Javier, muchas veces em, nos sentimos atrapados en medio de las emociones, en medio de la angustia, en medio de los momentos más difíciles y estar atrapados para todos es complicado. Em, y nos han dicho que tenemos que empezar con los temas de inteligencia emocional, pero no sabemos cómo empezar. Entonces, espérense que aquí me están pidiendo el link de, hola Javi, ya te vi, el link de la charla. Y nos hablan mucho de inteligencia emocional, pero muchas veces no sabemos cómo empezar. Nos hablan de que tenemos que controlar las emociones, pero reprimimos las emociones y nos enfermamos. Nos hablan de espiritualidad, pero eso lo vemos allá, lejos, como en la nebulosa. Y todas aquellas cosas que nos hablan, llegamos a un momento en que no sabemos aplicarlas. Entonces, desde mi expertise, que soy maestra en educación y desarrollo cognitivo, he estudiado mucho la mente desde todo el trabajo que he hecho, porque desde muy chiquita soy disléxica y empecé a utilizar una gran cantidad de formas de trabajar para aprender, porque no podía aprender de la misma manera que los demás. Desde toda esa expertise que me ha dado el aprender, el ser docente y facilitadora transpersonal, empecé a diseñar unas metodologías para crear libertad emocional, para no ser presa de esas emociones. Entonces, cuando empecé a trabajar, me empecé a dar cuenta que yo misma me estaba ayudando a liberarme de no contener una cantidad de emociones, sino de dejarlas salir. Pero dejarlas salir de una manera no agresiva, porque hace muchos años, cuando estudié algo que se llama Maestría Magia del Amor, para quien no necesita sufrir más, me di cuenta que todo el poder está en nuestro campo mental. Entonces, desde ese bonito lugar, para mí es bonito, al principio no era tan bonito, desde ese bonito lugar empecé a entrenar mi mente. Y cuando empecé a entrenar mi mente, me di cuenta que era muy fácil porque era como hacer abdominales en el gimnasio. Si uno quiere tener un cuerpo esbelto, pues sí o sí tiene uno que empezar a entrenar. Luego la blanca. Y entonces empecé a entrenar la mente y empezar a desactivar algunas de las emociones destructivas, porque nos da ira, nos da mal genio, nos da frustración, nos da ansiedad. Cuando nos ponemos de mal genio con alguien, queremos responder ahí mismo y no logramos empezar a entender cómo movernos en ese mundo de las emociones. Entonces, cuando empezamos a navegar en ese mundo de las emociones, pues es importante saber qué hacer con las emociones. Muchas veces, listo, decimos, tenemos mal genio, tenemos ira, tenemos angustia. Ujú. ¿Y qué vas a hacer con eso? Te puedes contaminar y envenenarte o puedes empezar a transmutarla, pero transmutarla implica de un gimnasio mental. Y eso es lo que quiero venirles a transmitir hoy. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no guardarme la ira cuando siento que me han hecho daño? ¿Cómo no guardarme el rencor cuando me siento angustiado, frustrado? ¿Cómo no ir a vaciar al otro cuando estoy sintiendo rabia y lo que más quiero es decirle, no me gusta lo que estás haciendo? Entonces, no quiere decir que no vayamos a expresar las emociones, pero sí quiere decir que vamos a aprender a cómo expresarlas de la mejor manera. Para los que van llegando, si quieren ponerle el nombrecito de dónde están o quiénes están, y si tienen preguntas por el chat, me es fácil poderlas responder. Entonces,
Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de saber qué hacer con las emociones. Pero cuando hablamos de libertad emocional, estamos hablando de no ser presos de las emociones ni de nadie. Entonces, a veces cuando tenemos un apego hacia una persona, perdemos nuestra libertad emocional. A veces cuando sentimos miedo frente a una situación, perdemos nuestra libertad emocional. Y perder la libertad es tener que mi cuerpo y mi vida dependa de aquellas cosas complicadas, de ese miedo, de esa angustia, de ese dolor. Entonces voy a hacer por presentarles aquí, tengo aquí la presentación, pero no sé cómo presentárselas. Creo que ahí, creo que ahí creo que ahí la alcanzan a ver. Bueno, espero que la alcancen a ver. ¿La alcanzan a ver? Mm, no, ahí no la alcanzan a ver, o si la están viendo. Excelente. Sí, Blanca, se llena uno de rabia. ¿Cómo hago para saber si alcanzan a ver mi presentación? No se ve. Ok, ahí la alcanzarán a ver. No, tampoco. ¿Qué hago para que la puedan ver? Mm, no sé qué hacer para que la puedan ver. Esto me está jugando. Ok, no se ve. Hola Freddy, hola Claudia, la pantalla está en negro. La primera vez que uso YouTube, ay, parece que está aquí. ¿Ahí la alcanzan a ver? Yo espero que digan que sí. Dice la pantalla está en negro. Ok, sigue la pantalla en negro. ¿Sí ven cómo las emociones participan de esto? Aún no se ve nada. Aún no se ve nada. Ahí lo lograría yo. Oh my God. Claudia, no se ve. Me dice que Claudia aprecio justamente, pero se fue. Pero se fue. A ver, no ven, no entiendo por qué no. Entonces lo vamos a hacer sin presentación. Les prometo que me dejan aquí el correo y les mando la presentación. Y ¡ay! Se vio. ¡Ay, qué bonito! Se vio todo. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué cuerpo, mente y espíritu? Porque sí o sí necesitamos aprender a entrenarnos. ¿A entrenar qué? A entrenar todo. Nosotros somos una unidad. Tenemos una parte física y necesitamos empezar a construir esa parte física de la manera más armónica. Necesitamos entrenar nuestra mente y es supremamente importante entrenar la mente, saber cómo y qué hacer, porque hoy en esta clase les voy a dar tips claros de cómo hacerlo. Hay una fórmula para poder empezar a tener fuerza de voluntad, desde bajar la barriga hasta dejar esas relaciones tóxicas, desde no querer tomar una decisión por miedo hasta dar ese paso gigante para tomar esa decisión. Entonces, dentro de nuestro proceso, y aquí no me funciona, porque no me funciona, aquí la vamos a pasar. Vamos a trabajar en este hermoso proceso de crecimiento interior bajo la metodología que he diseñado, que se llama la metodología PAGE, que tiene tres grandes partes importantes. Primero, entender nuestro ser. Y vamos a entender nuestro ser desde entender nuestro ego. ¿Y qué es entender nuestro ego? Entender cómo nos hacemos zancadilla, entender cómo muchas veces queremos dar ese paso y nos volvemos a negociar para no darlo. Entender cómo creamos la realidad desde esos miedos. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, absolutamente todos, pero cómo avanzar para que esos miedos no nos ataquen.
Entonces es importante empezar a construir esa libertad desde entender cómo estamos creando la realidad y cómo trabajamos en esa inspiración. Importantísimo en la clase de hoy empezar a pensar ese ego. Cómo desde actuar desde ese ego me he quitado el equilibrio, cómo me genero cargas, cuáles son mis limitaciones y ese sufrimiento, y lo vamos a tratar hoy desde el campo mental. La realidad, generalmente buscamos un equilibrio vida, familia, trabajo, pero nosotros mismos nos impedimos actuar desde ese ser. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos den las cosas, a no tener el puesto, a no tener el dinero, a enfermarnos, a perder. Y todos esos miedos nos cohíben en el actuar. Entonces vamos a empezar a mirar desde ese equilibrio para generar esas herramientas de cambio desde el ser, desde lo más bonito de ti, que es la inspiración. Entonces, esta metodología la he utilizado siempre en la Universidad del Rosario, está avalada por el TEC de Monterrey. Entonces, pues es un gusto poderlos saludar. Seguramente muchos de ustedes me conocen. Rápido voy a pasar por aquí. Soy economista de la Universidad del Rosario. Estudié un máster en Comercio Internacional en el en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Tengo una maestría en Educación y Desarrollo Cognitivo y soy facilitadora transpersonal y llevo 24 años entendiendo el mercado y las empresas, y desde las empresas empecé a trabajar desde ese cambio profundo en las personas. Y por eso ahora me dedico a trabajar desde mi metodología. Este es mi libro. También las personas que estén hoy en esta charla, si me escriben a mi WhatsApp, ya se los voy a escribir, 304-291-3138, pero les doy un 10% de descuento en el libro. Todos sufrimos de miedo y es cierto, el poder lo tenemos en nuestro interior y de eso trata este libro y de eso trata nuestra metodología. ¿Qué queremos trabajar hoy? Desde la neurociencia, las emociones. La neurociencia nos permite entender dónde se empieza a gestar todo el tema de las emociones, cuáles son esos detonantes, esos estímulos, qué es lo que nos está pasando, porque si entendemos qué nos pasa físicamente y entendemos qué nos pasa químicamente aquí en la cabecita y entendemos de dónde se genera esa química, pues vamos a trabajar mucho más fácil lo que es la gestión de las emociones. Todos muchas veces sabemos, ay, estoy de mal genio, ay, tengo un mal estado de ánimo, ay, me molesta tal cosa. Y cuando estamos desde ese punto, pues sí nos sentimos totalmente incómodos, pero no sabemos gestionar las emociones. Sabemos que estamos de mal genio, pero explotamos. Sabemos que nos sentimos mal, pero no somos capaces de comunicarnos. Entonces, de hoy vamos a trabajar esas emociones desde la neurociencia, el cómo nos sentimos, esa parte afectiva, qué hacer con las emociones, porque las emociones son esos estímulos y esos detonantes. Cuando estamos a punto de estallar, contestamos mal. Cuando sentimos presión, angustia, miedo, contestamos mal. Cuando no, amanecemos mal, de pronto uno amanece y pareciera que no pasara el día, pero amanecemos mal. Entonces, cuando estamos en todos esos procesos, necesitamos saber qué hacer con nuestras emociones, cuáles son los detonantes y cómo las voy a transformar. No para tragármelas, porque si tú te tragas las emociones, igual te enfermas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tragarnos las emociones, nos vamos a enfermar. Cuando no las sabemos sacar, nos va a dar algunos síntomas, incluso hasta dolor de cabeza podemos tener. Entonces, la idea es empezar a entender esos estados de alerta. Les quiero preguntar a las personitas que están conectadas, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cuáles son esas emociones que estamos sintiendo y cuáles son esas emociones que está pasando contigo? Entonces, para eso les voy a pedir que entren a algo que se llama Mentimeter, ¿sí? Ya les voy a escribir aquí en el chat, buscan Menti
y les voy a dar un número para que me coloquen cómo se sienten y yo poder ver cómo nos sentimos. Este es el número, ¿sí? Entonces entran a Menti y entran a ese número. Menti, sí, Menti. Y en la primera pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Mm? Porque si vamos a hablar de emociones, pues necesitamos saber cómo nos sentimos. ¿Mm? Entonces, ahí vas a empezar, vas a entrar rápidamente y vas a mirar, me vas a escribir cómo te sientes. Algunas personas aquí dicen frustrado, ok, angustiado, tranquilo, ok. Eso es el darte cuenta. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque el darte cuenta de cómo te sientes nos permite entender de dónde vamos a partir. ¿Mm? No, nosotros generalmente nos hacemos los de la vista ciega y desde esa vista ciega anulamos qué estamos sintiendo. Y cuando empezamos a anular qué estamos sintiendo, pues nuestro cerebro no lo anula. ¿Mm? Entonces, es importantísimo partir desde entender qué es lo que nos está generando esa conducta. Y para eso vamos a trabajar en estos temas. Entonces, antes empezar a entender que donde nos tenemos que ubicar es en nuestro campo mental y en nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro tiene muchos elementos y uno de los elementos más importantes que tenemos eh, que entender es qué pasa con nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano, ¿sí? Que es ese instinto de supervivencia y hoy vamos a hablar mucho de ese cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque vivimos en automático, porque vivimos respondiendo a los efectos que nos da la adrenalina y los efectos que nos da el cortisol. Cada emoción, sensación tiene una respuesta química en nuestro cerebro. Entonces, tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un sistema límbico que está atado a esas emociones y esas emociones tienen que ver también con aquellas cosas aprendidas. Desde chiquitos aprendimos, por ejemplo, a sentir emoción sobre alguna comida, emociones sobre algún lugar, la música, y es empezar a darnos cuenta qué emociones tenemos aprendidas. Yo ya aquí les puedo preguntar si hablamos de esas emociones aprendidas, también aprendimos a expresarnos cuando estamos de mal genio, o cuando estamos frustrados, o cuando estamos tranquilos, o cuando estamos cansados. Entonces es empezar a entender que todo se da químicamente en nuestro cerebro. Y tenemos nuestro neocórtex, que es ese pensamiento racional. Y vamos a utilizar ese pensamiento racional para poder manejar las emociones. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta qué pasa con nuestro cerebro. ¿Mm? Todo el poder que necesitas para tu libertad emocional está en tu mente. ¿Mm? No necesitas de nadie más. Necesitas entender el poder que tiene tu mente. Necesitas entender esa capacidad que tienes para transmutar, para pausar, para volver a comenzar. Por eso es tan importante que nosotros empezamos a entender cómo entrenar nuestra mente, porque si no logramos entender cómo entrenar nuestra mente, va a ser muy difícil construir esa libertad emocional. ¿Por qué? Porque nosotros somos presos, sí o sí, de nuestros pensamientos. Somos presos de aquello que estamos en expectativa. Tenemos tantas expectativas que nosotros nos creamos una cantidad de límites y de limitaciones. Entonces, lo primero que quiero
que trabajemos y es entender claramente que el poder está en tu mente. ¿Mm? Y tu mente es el mejor aliado, pero tienes que entrenarlo. Si quieres abdominales, toca hacer abdominales, ¿cierto? Entonces, si queremos rescatar, tener, empoderar nuestra mente, pues tenemos que entrenarla. No es difícil, pero sí tenemos que hacer unos pasos, como los ejercicios que hacemos en el gimnasio, eso mismo tenemos que hacerlo desde nuestra mente. Podemos empezar a entender que el poder está en nuestra mente. Yo he preparado aquí un videito, se los voy a poner. Espero que se escuche. Si tus pensamientos parecen un desorden, no estás solo. Vamos a explorar cómo dominarlos. Imagina tu mente como un campo muy grande, lleno de pensamientos que flotan. Algunos traen luz, otros crean sombras. Pero ¿y si pudieras controlarlos? Imagina un pequeño director organizándolos, el amor y tus metas a un lado, los miedos y las dudas al otro. Al dominar tus pensamientos, tú le das forma a tu realidad, controla tu mente y mira cómo tu mundo se transforma. Ok, entonces vamos a empezar paso a paso, porque en este video nos están dando la clave clara de cómo vamos a entrar en nuestro pensamiento. Entonces, lo primero que teníamos en el video, y lo voy a empezar a hacer, es, primero que tenemos que hacer es ubicar y conocer nuestro campo mental. ¿Mm? Profe, ¿eso cómo se hace? Bueno, aquí rápidamente, cierren los ojos. Si pueden, pues si van manejando, no, pero cierren los ojos. Y concéntrate en tu campo mental. Concéntrate en aquello que se llama mente. ¿Mm? Ok. Ese campo mental te acompaña todos los días y a toda hora, todo el tiempo. Todo el tiempo estás tú con tu campo mental. Todo el tiempo estás tú ahí, ¿sí? Y en ese momento en el cual estás en tu campo mental, que empiezan a aparecer los pensamientos. Y hay que empezar a conocer tu campo mental. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? ¿Cómo me siento yo en silencio? Si paráramos toda la música, todos los estímulos, todos los ruidos, ¿cómo te sientes con tu campo mental? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué está pasando en tu mente? Entonces, desde el primer paso es ubicar y conocer tu campo mental. ¿Mm? Entonces, cuando digo ubicar y conocer tu campo mental, es empezar a darte cuenta cuáles son esos pensamientos y qué está pasando contigo en ese campo mental. Ahora, el segundo paso, importantísimo, es observar tus pensamientos, pero sin juicio. ¿Mm? Entonces, es quedarse quieto por un momento, cerrar los ojos, o puede ser con los ojos abiertos. A mí se me facilita más con los ojos cerrados, cerrarlos y empezar a pensar, ok, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué pasa con ese pensamiento? Y es empezar a ser muy consciente de lo que estás sintiendo y empezar a observar qué permea en tu cuerpo esos pensamientos. Si vamos a darnos cuenta, los pensamientos todos tienen una forma diferente y todos tienen unas emociones diferentes, pero si le ponemos juicio, pues nos vamos a aterrar. Vamos a empezar, no, 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 yo no quiero saber de eso, no, 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 a ver, no, mejor no pensemos. Pues es empezar a darte cuenta si tu campo mental está lleno de basura, si tu campo mental te da angustia, te da ansiedad, ¿qué es lo que pasa con tu campo mental? Y cuando observamos nuestros pensamientos, pues nos vamos a dar cuenta de toda la información, esto es como un estudio estadístico, de toda que tenemos dentro. Entonces, el siguiente paso es observar y empezar a organizar tus pensamientos. Y es empezar a sacar una, nunca está en neutro, de acuerdo, cuando todavía no hemos entrenado la mente. Pero algo muy importante, a medida que vamos a entrenarla, va a haber un momento en que estemos en neutro, en calma, en paz. ¿Por qué?
porque vamos organizando esos pensamientos. Este pensamiento de mañana tengo esto y esto y esto, ¿cómo lo voy a gestionar? Ok, ya sé que tengo que hacer esto y para quitarme la angustia, entonces puedo coger una hoja y empezar a sacar, por ejemplo, las tareas o las actividades, los pendientes, qué está pasando contigo, qué te está generando. Entonces es empezar a organizar esa mente, es darle un orden. Sirve muchísimo hacer listas. Sirve muchísimo conversar con alguien. Ven, imagínate que yo estoy pensando, es posible que tú no necesites que el otro te retroalimente, solamente que te escuche. ¿Para qué? Para poder organizar ese campo mental. Y a medida que vamos organizando y observando esos pensamientos, esa angustia, esa maraña, esos miedos se empiezan a disminuir. Hay personas que les da ansiedad e insomnio en la noche. ¿Qué necesita? Más que prender el televisor, empezar a escribir, empezar a sacar, empezar a organizar los pensamientos, empezar a ver el miedo que hay detrás de ese pensamiento. ¿Mm? Entonces, es darnos cuenta de qué tienes en tu mente. Si tú logras empezar a darte cuenta, también vas a dejar de evadir temas, porque muchas veces lo que hacemos y de lo que nos volvemos expertos es de evadir los temas que no nos gustan. Afuera de organizar, vamos a buscar todos, vamos a buscar que nuestros pensamientos sea voluntario, sostenido y dirigido. ¿Y de qué se trata esto? Que sea voluntario, sostenido y dirigido. De que yo mismo instalo un orden en mi campo mental y digo, si es, digamos, pensamientos destructivos de ira, celos, miedos, envidia o rabia o frustración, es empezar a decirme, ok, esto no me quita mi paz. El dueño de mi paz soy yo. Vamos a empezar a dirigir el pensamiento de una manera voluntaria. Es, en pensar en esto me angustia, entonces no voy a pensar en eso, voy a pensar en cómo solucionar eso. Voy a pensar en por qué eso me genera esa angustia. Voy a pensar en cuáles son las emociones que me permean. Y es empezar a dirigir tu campo mental de manera voluntaria. Cuando digo sostenido, es repetírmelo muchas veces. Es como si fuera un mantra. Voy a tener calma, voy a tener calma, voy a tener calma, voy a tener calma. Yo aquí les confieso algo. A mí me dan pavor las arañas. Y cuando la veo, entonces empiezo a repetirme, yo soy más grande que ella, yo soy más grande que ella, no me va a pasar nada, yo soy más grande que la araña, yo soy más grande que la araña. ¿Por qué? Porque me necesito dirigir y repetirme muchas veces ese pensamiento. ¿Para qué? Para ir venciendo el miedo. Les puedo decir que hace 4 años, casi 5 años que yo no tenía finca o que no iba tanto al campo, veía una araña y me paralizaba. Ahora las veo y soy capaz de decir, no, yo soy más grande que ellas, me voy a calmar. Claro, pido ayuda para que las saquen, no las maten, pero eso me ayuda a empezar a entrenar mi campo mental. Y entrenar el campo mental, que el pensamiento sea voluntario, sostenido y dirigido con una intención clara. ¿Para qué? Para tranquilizarme, para darme paz, para no perder mi paz, para llenarme de calma, para poder actuar, hace que mi mente se vaya entrenando poco a poco y pueda actuar de una manera distinta. ¿Esto qué tengo que hacer? Todos los días repetirlo. Todos los días entrenar la mente. Todos los días empezar a generar esos espacios diferentes. Ahora, cuando trabajo en mi mente, también necesito empezar a identificar la emoción que hay ligada a ese pensamiento. Entonces, ¿qué es identificar la emoción? Es empezar a identificar qué me produce en el cuerpo. Uy, esto me produce ansiedad. Uy, esto me produce angustia. Uy, esto me produce, ay, malestar, dolor en alguna parte. Por ejemplo,
a mí los nervios me da dolor de estómago. Entonces es empezar a entender esa emoción que te produce, que cómo has actuado cuando tienes esa emoción. Exploto o cómo o me quedo callada o me da mal genio y me alejo. Y es empezar a darme cuenta si esa actuación que has tenido va en concordancia con lo que quieres hacer. ¿Mm? Porque en el momento que actúo, va a haber una reacción y muchas veces no solo va a haber una reacción, va a haber una consecuencia. ¿Mm? Entonces es empezar a preguntarme desde mi campo mental, ok, ¿qué quiero hacer con la emoción? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué no estoy aceptando? Cada vez que algo me perturbaba, y aquí les regalo una palabra que se les voy a colocar en el chat, imperturbabilidad, para que se la aprendan. Eh, cada vez que a mí algo me molestaba, mi maestra espiritual me decía, ¿qué te perturba, Alejita? ¿Qué es lo que no estás aceptando? Yo decía, ok, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Y es empezar a darme cuenta que la limitación la tengo aquí en mi mente, que la limitación es aquello que no me deja aceptar para estar tranquila, que esa limitación me la impuse yo. ¿Mm? Entonces, es empezar a darme cuenta de que puedo seguir actuando igual o que yo tengo el poder de actuar de una manera diferente. ¿Mm? Y eso a mí me pareció fascinante cuando lo descubrí, porque lo que descubrí es, yo era súper explosiva y descubrí que podía respirar, quedarme callada, analizar qué pasaba en mí y después actuar. ¿Mm? Eso no se pasa de la noche a la mañana, pero sí se pasa con entrenamiento. Porque en el momento que no soy presa de mis emociones, empiezo a tener esa libertad emocional. En el momento en el cual puedo decidir qué hacer, cuánto tiempo molestarme, cuánto tiempo alejarme, cómo actuar ante algo que me esté molestando, te da la posibilidad de empezar a ser imperturbable ante lo que es el mundo exterior. ¿Y qué es la imperturbabilidad? No perturbarme con todo. ¿Qué es la imperturbabilidad? Poder estar en ese espacio de calma y de paz, poder cubrir y entender que mi paz y mi calma es lo más importante, que si yo puedo estar bien, puedo dejar que los demás también estén bien al lado mío. Pero todo esto tiene sentido cuando descubro dónde nació esa limitación. Y aquí rápidamente les voy a contar un cuento que le cuento muchas veces a mis estudiantes, especialmente a aquellas personas que son sobrevivientes del conflicto o que son superhéroes y realmente han pasado por cosas complicadas. Y es, imagina un elefante pequeño que ha sido atado a unas esposas y que cuando era chiquito intentaba jalarse y no podía. Y él aprendió que no se podía liberar. Creció y no se ha dado cuenta que la esposa ya no lo va a limitar y que si él jalara, se liberaría de ellas. Pero ha decidido que no se ha dado cuenta y no lo quiere intentar. Pero a la edad que él tiene y la fuerza que él tiene, solo si él lo intentara, se liberaría. Muchos de nuestros traumas vienen de la niñez o vienen de experiencias aprendidas. Y si en este momento decidiéramos liberarnos, nos podemos liberar. Porque desde la adultez podemos empezar a entender, conocer nuestra emoción y actuar de una manera diferente. Y ese es el reto de hoy. ¿Cómo vamos a entrenar ese campo mental para cambiar esa limitación aprendida y podernos soltar de eso? Y en ese sentido, es que me voy a pasar aquí para pasarles, necesitamos aprender a conectar esas emociones con la mente. ¿Mm? ¿Y cómo las conectamos? Pues empezar a conectar el pensamiento con lo que siento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo?
¿Qué estoy pensando? Si hago esto, ¿cómo me voy a sentir? Si hago o respondo o no respondo, ¿qué es lo que va a pasar? Y es empezar a utilizar algo que se llama la metacognición, que es pensar sobre nuestros pensamientos. Y desde ese pensar sobre nuestros pensamientos, podemos empezar a construir una gran cantidad de información para estar bien con nosotros mismos. Entonces, conectar esas emociones con la mente es empezar a darme cuenta no solo lo que tengo en el campo mental, sino lo que quiero hacer con las emociones. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso? ¿Con quién? ¿Cómo he estado actuando? Y es empezar a decir, ok, esta vez puedo controlar y empezar a controlar un poco más esas emociones. Algo supremamente importante cuando estamos trabajando en las emociones, tenemos que estimular nuestro cerebro. Y aquí son los tips más importantes. ¿Para qué? Para ese gimnasio mental. Pues nosotros tenemos varias hormonas que nos ayuda a la química del cerebro. Y hay algunas que se producen cuando estamos estresados y necesitamos empezar a bajar, digamos, el efecto de lo que nos da el cortisol y la adrenalina. Pero entonces para poder nivelar nuestro cerebro, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos activar la serotonina. Y para activar la serotonina necesitamos empezar a tener contacto con la naturaleza, ¿sí? Empezar a sentirnos tranquilos, bondadosos, en paz. Y eso lo puedes hacer tanto con el contacto con la naturaleza como también con algo que se llama el estado de agradecimiento. Empezar a agradecer todos los días algo. Entonces por la mañana te levantas y dices, Dios, universo, lo que sientas tú que mueves o simplemente, hey, día, gracias por tal cosa. Esa sensación de gracias permite que tu cerebro genere serotonina. ¿Mm? La oxitocina. ¿Cómo vamos a trabajar la oxitocina? Pues nos ayuda la meditación, nos ayuda la respiración, nos ayuda el compartir con alguien, el hablar con alguien, el sentirnos en compañía, en una buena compañía, no en compañía de pelea. El poder dar un abrazo nos permite empezar a producir oxitocina. Dopamina es algo que necesitamos. Y algo supremamente importante, si no dormimos bien, se bajan los niveles de dopamina en nuestro cuerpo. Entonces necesitamos empezar a aprender a dormir. Necesitamos que cuando éramos chiquitos, yo creo que muchos de ustedes se acuerdan, porque de pronto hay gente de mi edad, nos ponían una canción de esta es la hora de acostarse, bueno, y los dientes cepillar. Entonces nos enseñan una rutina, tal hora tienes que irte a dormir. Y para dormir necesitamos estar lejos de pantallas, para dormir necesitamos hacer una costumbre, no sé, ponerte en pijama o algo que te indique que vas a dormir, alistarte en la cama, tal vez tomar un vaso de agua y empezar a despegarte de todas aquellas cosas que te distraen y de las pantallas que alteran y generan estímulos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque si logramos dormir 7, 8 horas, 6, pero dormir bien, pues nos va a permitir subir el nivel de dopamina en nuestro cuerpo. Hacer ejercicio diario. Y aquí, para todos los que me dicen que el ejercicio no es para ustedes, sí es para ustedes. Yo no estoy diciendo hacer 1 hora de ejercicio o 2 o 3. Empieza con 15 minutos apenas te levantas, te paras, haces algunos ejercicios, si quieren me pueden contactar, yo les mando los ejercicios con los que entreno, haces estiramientos, 15 minutos por la mañana, 15 minutos antes de acostarte, para acostarse, para dormir, hacerse un masaje con una crema que huela rico, especialmente en los pies, en el cuello, y es empezar a prepararse tanto para dormir como para levantarse. Esos ejercicios de 15 minutos diarios te va a empezar a sentir el cuerpo muchísimo mejor y fuera de eso, ya después ya no van a ser 15, sino 20 y vas a llegar a un momentico que logres dedicarle 1 hora.
Puede ser media hora por la mañana, media hora por la tarde, de manera que no lo sientas súper fuerte. Importantísimo, si no has hecho ejercicio, te metes en un gimnasio, vas el primer día y te duele todo, no vuelves. Entonces, ni para que pierde la platica. Entonces, es empezar a activar ese cuerpo para tener dopamina y empezar a celebrar tus logros. Hoy hice 15 minutos, entonces voy a celebrarlo. Y es empezar a celebrar todo en ti. Eso te ayuda a subir la dopamina. La endorfina. Cantar, bailar, poner una buena música, hacer algo que te active, reírte, divertirte, ayuda a la endorfina. Entonces la serotonina, la oxitocina, dopamina y endorfina son nuestros mejores aliados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entrenar nuestro cerebro. ¿Y cómo lo entrenamos? Dándole la química que necesita. ¿Sí? No es difícil. No les estoy diciendo, váyanse, métanse en el monte todo el día, pero sí, busquen caminar para los que tienen perrito o mascotas, sacarla al parque, respirar, y es empezar a colocar en nuestra rutina estos elementos, porque mientras que nuestro cerebro tenga la química que necesita, pues va a reducir la depresión, la angustia y el miedo. Ahora bien, algo que quiero mostrarles es, eso es un video de Punto Salud. Ok. ¿Y qué quiero con este video? Algo supremamente importante. Hey, el nivel de cortisol, el nivel de cortisol y el nivel de adrenalina que genera tu cuerpo hace que nuestra amígdala, ese centro emocional, que es el que nos ayuda a los procesos de aprendizaje y memoria, no funcione tan bien, hace que nuestro cuerpo se recargue esas señales de estar en supervivencia y esos pensamientos y esos sentimientos y esas conductas nos van a hacer que nos alteremos mucho. Entonces, nosotros necesitamos aprender a cuidar nuestro cuerpo. Si tú sufres una situación de miedo, pues nuestra amígdala se va a conectar con el hipotálamo y adicionalmente va a buscar defenderse y te vas a sentir todo el tiempo en peligro. Y ese que te sientas todo el tiempo en peligro hace que tus glándulas segreguen más adrenalina y más cortisol y empiece a provocar esas emociones donde sí o sí vamos a estar conectados con la angustia, el miedo, el dolor y necesitamos empezar a controlar nuestros niveles de cortisol y nuestros niveles de adrenalina. Otro de los elementos importantísimos en nuestra mente es el hipocampo. Él es el que forma nuevos recuerdos y el hipocampo aquí en nuestra clase es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el hipocampo te va a ayudar a crear unas nuevas formas de empezar a responder ante todos los estímulos. Entonces, aquellos recuerdos muy significativos, es posible que no los podamos cambiar, pero nuestro cerebro sí tiene la capacidad de volver sobre ellos y vivirlos de una manera o recordarlos de manera diferente. Entonces, ¿cuáles son las prácticas necesarias para esa libertad emocional? Hacer ejercicio regularmente,
lograr dormir y tener sueños reparadores, empezar a comer. Yo les sugiero que no coman mucho de noche, de manera que pueda tu cuerpo estar en sintonía para poder dormir. Hacer, yo no les estoy diciendo hagan de una vez todo el yoga, la meditación, no, pero es empezar con ejercicios de respiración, ¿sí? Empezar a tomar aire. A cuando estás de mal genio, lo primero que tienes que hacer es cierra la boca y respira para empezar a tener esas relaciones más saludables. Se vale decirle a una persona, no voy a pelear contigo. ¿Mm? Se vale empezar a priorizar. Se vale empezar para reducir, esto es para reducir el cortisol y para reducir la adrenalina y la noradrenalina, que también nos genera ansiedad y angustia, pues necesitamos aprender a respirar, a concentrarnos y a tener una atención enfocada. Entonces, si vamos a mirar el punto más importante para entrenar nuestra mente y tener libertad emocional, es tener esa atención en el campo mental. Es empezar a entender esos pensamientos, a dirigirlas de manera consciente y a entender las emociones. ¿Qué tenemos que hacer? Ir, ya se los dije, ir a nuestro campo mental, empezar a observar los pensamientos y empezar a construir desde ahí una realidad diferente. ¿Lo podemos hacer? Sí. Importantísimo, poner la atención en nuestro mundo interior. ¿Y qué es ese mundo interior? Esos estímulos, esos conocimientos, esas experiencias, esos miedos, para que al final del día podamos crear una realidad diferente. Ese mundo interior es donde está tu poder, absolutamente todo tu poder. Necesitamos construir que ese mundo interior tuyo sea tan activo y tan tranquilo que podamos sí o sí estar en paz y tranquilidad. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Bueno, si les gustó esta clase, hay un taller que hago cada 6 semanas en La Vega, de un solo día, en el cual trabajamos profundamente el manejo de las emociones a través de la analogía con la naturaleza, a través de una comida muy saludable, contacto con la naturaleza, analogía, respiración y ejercicios supremamente prácticos de entender nuestro ser y nuestro ego. Trabajamos el manejo consciente de las emociones. Entonces, si están interesados en ese taller, pueden escribirme a mi WhatsApp o pueden dejarme en comentarios aquí. Me pueden también buscar en Instagram como María, espérense, les escribo, mariaalex.suárez y por ahí también me pueden contactar. Espero que se hayan disfrutado esta masterclass y que empecemos a entrenar nuestra mente. Tú tienes el poder para poderte liberar de absolutamente todo. Bueno, para todos se les quiere desde esta orilla del planeta. Espero que se hayan divertido muchísimo. Aquí dice que van a salir unos efectos, pero no salieron. Y los espero para las siguientes clases. Les estaré confirmando. Suscríbanse en mi canal. Y bueno, se les quiere desde esta